buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión de la Franja de Canal Capital. Y vamos a discutir hoy un tema del día, un tema que tuvo mucha visibilidad, que es el tema de movilidad y dentro de la movilidad del metro de Bogotá. Nos acompañan personas claves en este debate sobre el metro y en el debate sobre la movilidad. Tenemos aquí a Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Muchas gracias por la invitación, León. Con mucho gusto aquí. Al doctor Jaime Castro, es acá de Bogotá, opinador sobre los temas de Bogotá siempre. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación, León. A mi izquierda, el concejal Carlos Vicente Rú, de Progresistas, ahora con varias entrevistas sobre el metro, una discusión en la ciudad muy importante sobre ello. Muchas gracias, Carlos Vicente, por venir. Muchas gracias, León, por la invitación. Al presidente del Consejo de Bogotá, a Miguel Uribe Turbay, un joven que, mira, le ha ido muy bien en política, en su incursión, también mantiene una posición muy crítica sobre los asuntos de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León, por la invitación y buenas noches a los panelistas y a la audiencia. Y al doctor William Camargo, que está de gerente del IDU y que tiene que ver con todos los temas claves de movilidad de la ciudad, para que nos hagamos un debate muy serio sobre el tema de movilidad y sobre el metro de Bogotá. Pero primero preguntémosle a los ciudadanos qué opinan de la posibilidad del metro para Bogotá. La construcción del metro en Bogotá es algo imposible. Creo que los políticos, como están en medio de la corrupción, hablan del metro para hacer licitaciones y sacar dinero de ahí. Pienso que es una solución al tráfico, a la movilidad de Bogotá. Todos pues se escandalizan por los costos del metro, pero yo me preguntaría es qué le cuesta a la ciudad no construirlo hacia futuro. Si está bien planificado, obviamente que todas las ciudades grandes del mundo lo que tienen es el metro. En cuanto a la construcción, me parece que tanto como el Transmilenio como todo el transporte público pues va a generar más congestión. Era lo primero que tenía que hacer el Estado, hacer el metro, porque prácticamente eso está colapsado totalmente el Transmilenio, hermano. Ya es hora que haga otra alternativa de transporte porque esto colapsó el Transmilenio. Me parece bueno en cuanto a que haya otra oportunidad y otra alternativa para un medio de transporte para los ciudadanos de la ciudad de Bogotá. No creo que sea una buena alternativa pues para solucionar el tema de movilidad en Bogotá. El tema de movilidad en Bogotá viene desde el nacimiento de Bogotá, ¿sí? El problema ya es de vías, de infraestructura. Yo pienso que tendrían que rehacer la ciudad. Pueden haber menos trancones, más fácil para transportarse. El metro es importante para la ciudad de Bogotá. Transmilenio le quedó chiquito a la ciudad de Bogotá. Toda alternativa de transporte, obviamente que nos ayudaría en congestión. El metro no tendría luces, que es el real problema de la movilidad. Tantas luces, tantos semáforos en avenidas como la Caracas, cada esquina una luz. Necesitamos el metro ya para Bogotá, no solamente para Bogotá, para el país, porque aquí converge todo el país. Yo creo que el metro es una necesidad urgente para una ciudad como Bogotá. Es una necesidad para mejor agilidad del transporte en esta ciudad que tanto necesita. Siempre que funcione para beneficiar la movilidad en Bogotá, estoy de acuerdo. El metro realmente no me parece que sea tan indispensable porque para eso tenemos el Transmilenio y creo que ya bastante congestión tenemos. Sería muchísimo mejor, ya que el Transmilenio creo que no es el medio de transporte más efectivo para esta ciudad. A mí me parece que aparte de Transmilenio sí debería existir otro sistema que fuera más eficaz. Estamos en La Controversia, en un debate sobre la movilidad y sobre el metro de Bogotá. Este es un espacio de opinión donde se encuentran las diversas opciones de distintas ideologías, distintos partidos políticos. Aquí hay un espacio libre, lo hemos tenido durante ya 2 años como espacio libre de debate y aquí han concurrido todas las vertientes políticas y hoy este evento va a ser seguramente un poco demostrativo de esas confrontaciones que hay sobre el metro. Tenemos muchos debates sobre el metro, si metro o Transmilenio, qué tipo de metro, hay financiación hay posibilidad de financiación para ese metro,
en qué condiciones se va a hacer ese metro, si es que se hace, son parte de los debates, pero también cómo concurren, digamos, a todo el sistema de movilidad de Bogotá, otras, digamos, otros medios de transporte, Transmilenio, el transporte convencional, que hoy es el que hizo paro y que tiene unos reclamos duros a la administración y que recurrentemente hay conflicto en la ciudad con él, cómo resolver el tema de este transporte convencional. Todo eso es lo que vamos a debatir hoy. Y vamos a empezar con Carlos Vicente. Usted hizo una entrevista recientemente en El Tiempo donde es muy afirmativo en la necesidad del metro de Bogotá y quisiéramos oír esa opinión. Sí, León, Bogotá tiene una estructura, su malla vial tiene una determinada estructura y lo que llaman los expertos las matrices de origen y destino de los viajes tienen una determinada configuración. Esas configuraciones varían de ciudad a ciudad y la realidad en Bogotá es que hay mucha presión de demanda de viajes sobre ciertos ejes, ¿sí? Por ejemplo, el eje que va entre, digamos, la primera sur y la 100, y entre la carrera quinta en el oriente y la carrera 17, ese largo rectángulo, tiene una demanda de viajes hoy en día de más o menos de unos 80.000 pasajeros hora sentido, y crece todos los días. Transmilenio por la Caracas, boqueando, ¿sí?, a punto de colapsar, puede movilizar unos 40.000 pasajeros hora sentido. 45.000 pasajeros hora sentido. Se sabe que cuando hay una demanda, una presión de demanda sobre un corredor de esa magnitud, de esa intensidad, se necesita un sistema robusto tipo metro. Y remato con esto, la misión de la cooperación japonesa, de JICA, de la Agencia de Cooperación Japonesa, que digamos fue la pionera en el diseño de un sistema masivo para Bogotá, dijo muy claramente, los sistemas de carriles exclusivos de buses tipo Transmilenio, buses de tránsito rápido, funcionan bien cuando mueven hasta 30.000 pasajeros hora sentido. Cuando llegan a 40.000 pasajeros hora sentido, todo el corredor, ya no un carril exclusivo, todo el corredor se debe destinar a los buses. Y cuando pasan de 40.000 pasajeros hora sentido, ya reclaman a gritos un sistema robusto tipo metro. Esa es la situación de Bogotá. Necesitamos en ese eje oriental un sistema tipo metro, que sería la columna vertebral de la movilidad en Bogotá, y en cuya ausencia todo el sistema de transporte masivo corre el riesgo de colapsar. Doctor Castro, usted tiene ya una experiencia larga sobre Bogotá. ¿A usted le parece que el metro es la prioridad del sistema en este momento? León, yo creo que la controversia no versa sobre la conveniencia y necesidad del metro. La mayoría de los bogotanos somos partidarios del metro y lo vemos como con una gran urgencia y queremos que se ponga en operación lo más pronto posible. La controversia sobre dos temas que usted en la presentación citó de paso. ¿Qué tipo de metro y cómo se financia el metro? Ahí es donde está el meollo de la cuestión y es eso lo que define la viabilidad del metro. Porque en dos ocasiones anteriores, Hernando Durán Duzán, que fue alcalde de Bogotá durante 4 años, pedaleó, como se dice en el argot, el metro, alcanzó a tener los pliegos de condiciones de la licitación. Las firmas interesadas, todas extranjeras, se habían inscrito y el gobierno nacional le dijo 15 o 20 días antes, no abra la licitación, no hay plata. Nosotros como nación no aportamos, punto. Años después, Enrique Peñalosa y Ernesto Samper montaron una especie de show publicitario en Monserrate. Allá suscribieron un documento. Y si uno lee
las memorias de Ernesto Samper, que si no recuerdo mal se titulan Aquí estoy y aquí me quedo. Dice, dejé financiado el metro para Bogotá. Y Peñalosa pedaleó el metro durante 2 años. Tuvo gerente de metro. Así como Hernando Durán había creado la empresa Metro. Y hay un momento en que el gobierno nacional le dice a Peñalosa, no va más, no hay metro. Entonces Peñalosa se pasa a Transmilenio. Entonces, los 2 puntos por definir que no están sobre el tapete de la discusión es ¿qué tipo de metro? ¿Es un metro subterráneo? ¿Es un metro a superficie? ¿Es un metro aéreo? Cada una de esas alternativas tiene unos costos fiscales diferentes, tiene unos impactos ambientales seguramente diferentes, tienen una capacidad de movilización de pasajeros también diferente. Eso no se le ha planteado a la ciudad. No sabemos si los estudios que acaban de entregar contemplaron, analizaron las alternativas del metro aéreo, del metro a superficie o metro mixto y las descartaron. Necesitamos saber eso. Otro punto fundamental. Estamos hablando de un metro distrital que iría de el Portal de las Américas a la calle 127. Por Dios, lo que necesitamos es un metro regional. No quiere decir que la primera línea tenga que ser regional, pero lo que se haga ahora debe tener en cuenta la dimensión regional. Es el metro de Bogotá y de la Sabana, de 20 o 25 municipios. El metro de Medellín le presta servicios a la capital paisa y a 8 municipios del Valle de Aburrá. Y hay 6 más haciendo cola para que los reciban. Y luego hay el tema de la financiación. Estamos hablando, el distrito, uno no puede confiar, con el perdón de Ricardo, yo creo que Ricardo tampoco fue el que manejó esas cifras. El gobierno distrital se sienta con el gobierno nacional durante más de un año a decir, bueno, me tienen que ayudar para el metro. Mire, es que el metro vale 6.8 billones. Esa fue la cifra que manejaron. 6.8. Cuando uno dice 6.8, eso debe ser producto de un estudio. Si no hubieran dicho 7, 8 millones, 5. No, 6.8 uno dice, eso es un estudio. Yo creo que no, que son 15. Pero por Dios, 15 es la cuota inicial. 15 es la cuota inicial del metro. No hay metro en el mundo que no haya tenido sobrecostos. El Banco Mundial ha establecido que los sobrecostos son del orden del 50%. Y si va a ser un metro subterráneo... En Latinoamérica, ¿no? En Europa menos, pero en Latinoamérica es de ese... En promedio es del orden del 50%. El de Medellín tuvo unos sobrecostos superiores al 100%. Perdóname. Y si vamos a hacer metro subterráneo en un terreno lacustre con unas condiciones geológicas bien conocidas, no se sabe cuánto puede hacer. ¿Cuáles son los costos financieros? Dicen, no, es que contratamos un crédito a 20, a 30 años. No, puede ser a 40. Hay bancos que le dan los 40 años. Pero ¿cuánto vale el servicio de esos créditos? ¿Cuánto vale el subsidio a la operación del metro? ¿Y dónde están los recursos para la teleaudiencia? Si hoy operara el metro, movilizar en ese sistema a un pasajero, puede decir, vale 5.000 pesos. 5.000 pesos. Le cuesta a la empresa 5.000 pesos. Pero si le va a cobrar 5.000 pesos al usuario, ya no se suben 20.000, se suben 2.000. Y ahí aumenta el déficit cuando no se suben los 20.000, sino 2.000. Pero bueno, entonces, no se le puede cobrar más de lo que vale el pasaje de Transmilenio o del sistema integrado de transporte. Se le cobran 2.000. ¿Quién paga la diferencia entre 2.000 y 5.000 que cuesta? Todos los metros del mundo, aún los construidos hace 100 años, que fueron baratos como el de París, son metros deficitarios. Alguien tiene que meterse la mano en el bolsillo. Perdón, estamos dándole un subsidio al sistema integrado de transporte, a los buses azules. ¿Cuánto va a valer el subsidio del metro? Esos son los puntos que hay que definir. Vámonos por allí, hoy quiero llamar. ¿Cuál es el tipo de metro? Yo entiendo que en este momento está hablando de un metro subterráneo, no sé si me equivoco, pero ¿cuál es el tipo de metro que los estudios que acaba de recibir el distrito contienen?
Bueno, León, buenas noches y buenas noches a los panelistas. Parte, digamos, de las discusiones de CENER en el 2009 fue justamente la evaluación de cuál era la tipología de metro que recomendaba para Bogotá. Y en su momento planteó un análisis con varias alternativas y con varias dimensiones de impacto urbano, ambiental, de operación, el tema de disponibilidad de suelo, y recomendó en su momento un metro que tenía el 60% subterráneo y el 40% en superficie. Y ese 40% ¿dónde estaba planteado? En donde teníamos corredor férreo disponible, que era 127 a 170 y justamente el corredor férreo del sur. Una recomendación de la Nación y de los validadores en el 2010, planteó que una alternativa de utilizar ese corredor férreo en la parte sur no era conveniente por demanda y por un tema de operación. Y esta consultoría retoma sus estudios, hace análisis de alternativas y recomienda un metro completamente subterráneo, que desde el punto de vista de consumo de suelo tiene unas ventajas en el tiempo respecto a posibilidades de utilización de infraestructura vial con vehículos en superficie tipo Transmilenio o inclusive tipo tranvía, y adicionalmente tiene un efecto importante en términos de desarrollo urbano. No hay que revisar solamente las conveniencias, también las inconveniencias de construir un metro a 8 y 10 metros de altura y su impacto en términos urbanos en pérdida de calidad de urbanística y obviamente en pérdida de oportunidades para capturar rentas del proyecto. Entonces estamos hablando de 27 kilómetros subterráneos, una evaluación de suelos de aproximadamente 15.000 metros lineales de exploración cada 50 metros en todo el recorrido de los 27 metros. Es un estudio geotécnico de los más robustos que ha hecho el país para obras de ingeniería y que nos permite una caracterización de qué tipologías constructivas, que es, digamos, parte de la complejidad de costos, requiere un suelo como el de Bogotá. La incertidumbre en obras de ingeniería siempre va a existir. Y la variabilidad de qué depende, de qué tan robustos son los estudios de ingeniería que se hacen para acometer la fase de diseños. Y en este momento tenemos la tranquilidad de estudios de ingeniería que los mismos expertos geotécnicos del país han validado como robustos y una estimación de costos para esas infraestructuras que vamos a construir en túnel. Ya tenemos una cosa clara, es un metro subterráneo, 27 kilómetros. ¿Qué ambiente hay en el Consejo frente a esta iniciativa del metro, tal como está concebida? Bueno, en primer lugar, León, yo creo que, como lo decía el doctor Castro, en Bogotá tenemos un gran consenso, tal vez con una pequeña minoría, pero un gran consenso frente a la necesidad del metro, y además creo que cada vez más llegamos a un escenario propicio de voluntad política y disposición para sacar adelante el proyecto. Pero yo creo también que es justo, es necesario además pues ahondar en el proyecto que pretende comenzar esta administración. Yo la anotación que haría es que la Cámara Colombiana de la Infraestructura ya ha hecho varios pronunciamientos donde no comparte que el metro se pueda licitar ni siquiera el próximo año. Y básicamente por tres razones. La primera es porque los estudios técnicos no son suficientes para madurar un proyecto. Es decir, como decía el doctor Camargo, cada proyecto tiene un nivel de maduración y entre más maduración tenga el proyecto, menor incertidumbre hay sobre los costos finales. Y en ese proceso pues hay varias etapas, pero por ejemplo una, como lo dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es que hace falta todo el estudio predial, es decir, cuáles son los predios que se necesitan comprar, cuánto valen esos predios, cuánto van a costar en el momento que se compren, y así sucesivamente. Segundo, los trámites ambientales, y tercero, las compensaciones sociales. Le recomendó el doctor Juan Martín Caicedo al alcalde que todavía no licitara ni estaba listo para licitar el metro. Primera anotación. La segunda es que como bogotano me encantaría tener un metro subterráneo, pero creo que entrar a hacer ese metro totalmente subterráneo podría ser un error irreparable para la ciudad. Yo considero que hay una parte de la ciudad consolidada que no tiene otra posibilidad, Carlos Vicente, y es que el metro sea totalmente subterráneo. Pero hay algunas áreas donde todavía no está consolidada la ciudad, donde a nivel O elevado podría ser el tramo. Claro, tendríamos que hacer un esfuerzo gigantesco arquitectónico para mitigar
los efectos urbanísticos. Pero son muchas las capitales del mundo desarrollado, que tienen metros elevados y de esa manera convive la ciudad y son además excelentes modos de transporte. ¿Y por qué planteo esa necesidad? Porque es supremamente caro el metro subterráneo. Hace poco el director del área metropolitana del Valle de Aburrá mencionaba que Bogotá debe aprender de los errores de Medellín y planteaba que podría ser una utopía contemplar un metro totalmente subterráneo de 27 kilómetros y en una ciudad como Bogotá, no solo donde tiene unas condiciones muy difíciles en el suelo, sino donde además no conocemos realmente cuál es todo el barrido de las redes secas y redes húmedas. Dos datos frente a ese aspecto. Primero, el costo de un metro subterráneo es casi el doble o el doble de un metro a nivel o elevado. Segundo, si hacemos el 100% del metro, la probabilidad de que los sobrecostos sean mayores será superior. Y, más grave aún, el tiempo en el que tendremos la primera línea podría extenderse. Entonces, yo no lo planteo como una oposición. Yo lamento que la administración de Gustavo Petro y algunos sectores cercanos no permiten que haya preguntas, no permite que haya críticas, no permite que haya aportes. Digamos, yo creo que esa actitud pues dificulta también el debate y nos sitúa a quienes no estamos de acuerdo con el alcalde en un sector donde nos dificultan la oportunidad de aportar. Pero en este caso, la idea es sacar el metro. Tanto así que he venido resaltando en varios escenarios que necesitamos la colaboración de la bancada de todos los partidos del Congreso de Cámara de Representantes para que pidan y exijan un presupuesto para las obras. Yo lamento mucho que el gobierno y que el distrito permita esa situación donde nos pongan a escoger entre metro u otras obras. Yo considero también que si cometemos el error de meter todos los recursos o todos los huevos en una canasta que se llama metro y abandonar todas las otras obras de infraestructura, podríamos cometer a su vez otro error irreparable. Entonces, lo que plantearía yo es: aquí hay escenarios de financiación, hay que pedirle al gobierno nacional que nos apoye de una manera superior. Vuelvo, repito, la bancada de todos los partidos de la Cámara de Representantes será fundamental para ese propósito. Y yo lo que plantearía para terminar este primer segmento es: para tener finanzas o para tener presupuesto para el Metro de Bogotá, necesitamos primero una administración responsable financieramente. Hay un tema que yo lamento profundamente. Lo he venido planteando hace 2 años, desde que se implementó el decreto que genera la tarifa diferencial en Hora Valle. Esa tarifa en un subsidio indiscriminado, es decir, para personas que muchas veces no lo necesitan, lo han planteado la Contraloría, la Veeduría, la Personería. Un subsidio que podría ser focalizado para los estudiantes de escasos recursos, para las madres cabeza de hogar, etcétera, es totalmente indiscriminado y nos está costando, León, 600.000 millones de pesos anuales. Cada día es exponencial cómo se disparan esos recursos. Yo lo que le he planteado a la administración, se lo he planteado al secretario varias veces, es reduzcan el nivel de ese subsidio y ese subsidio lo pueden invertir en varias cosas. Uno, fundamental, infraestructura de Transmilenio, o podríamos contemplar en que podría ser una fuente de financiación, si tenemos esa magnitud de recursos, pues para proyectar la financiación del metro. Pero yo creo que es fundamental, para terminar, contemplar todos estos aspectos para pensar que la administración distrital, así como planteo que el gobierno nacional también tendrá que hacer un aporte mayor, la administración distrital tiene que empezar también a ver dónde va a concebir esos recursos y cómo también se va a apretar el cinturón pues para poder financiar el metro y las demás obras. Tenemos al doctor Bonilla porque él es el que nos va a hablar de la economía del metro. Es el dueño de la bolsa. Es el que define cómo va a ser. He visto que sería pues el distrito, la nación. Hay un préstamo del Banco Mundial, un ofrecimiento, entiendo, del Banco Mundial. ¿Cómo va a ser la financiación? ¿Qué le dice usted a todos estos debates? El primer cuestionamiento de que pues, se pasó de 6.8 billones a 15 de una manera, de un día para otro salió esa cifra, a los cuestionamientos de financiación entre metro subterráneo y metro de superficie. ¿Cómo son la estructura de costos de esa obra en este momento y de dónde vienen los recursos? Y si es viable, hay otro cuestionamiento, es ¿cuándo se abriría esta licitación? Bueno, León y panelistas me acompañan esta noche. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a la amable teleaudiencia. Esa pregunta
es complicada, pero igual hay que buscarle salidas. Si hace menos de 20 días todavía se sospechaba que el costo de construcción del metro era 6.8 billones de pesos. Hasta ahí lo habían dejado los estudios de hace 3 años. Hasta ahí. Pero los estudios de hace 3 años, y es bueno recordarlo, eran solamente unos estudios de mercado y de demanda, nada más. No eran estudios de suelos, no eran estudios de construcción de infraestructura, de características del modo de movilidad, no era nada de eso. Y hasta ahora la experiencia que tenía Bogotá era solamente la de construir obras civiles en superficie. Como digo, obras civiles en superficie, simplemente es que hasta ahora en esta materia se habían venido construyendo las vías de Transmilenio, las troncales de Transmilenio. Y ahora nos enfrentamos de verdad a la operación de fondo. Esa operación de fondo estaba planteada metro superficie. Metro superficie va a enfrentar los mismos problemas que tiene Transmilenio. Si usted quiere un metro de superficie y tiene que hacerlo con una vía rápida, tiene que quitar todos los cruces, todos los semáforos. Tiene que volverlo efectivamente una vía rápida. Eso quiere decir que tiene que armarle todos los desniveles o todos los puentes para que eso pueda existir. Es decir, construimos el metro de superficie, pero ¿y los puentes? ¿Y los deprimidos? Todos hay que construirlos. Si no, usted se encuentra con un metro que tiene que parar cada 200 metros. Entonces por ahí no es, superficie no es. El aéreo tiene también dificultades. Miguel decía, no toda la ciudad está consolidada. En la zona consolidada de la ciudad es imposible construir un metro aéreo. Así lo planteé. Es exactamente cierto. Y casi que si uno mira por dónde está pasando el metro, la primera línea del metro, todo es zona consolidada. Básicamente todo es zona consolidada. Es decir, que uno preguntaría, ¿y por dónde saldría uno a construir un metro de superficie aprovechando algunos resquicios? Podría salir de los 27 kilómetros, puede que pueda salir 4 o 5 kilómetros. Lo que dicen los expertos en construcción de metros, yo no soy ingeniero, es que uno no puede construir un metro así. ¿Cómo es así? Perdón. Como si fuera una rueda de Chicago. No puede construir. A menos 25 y a más 15 en superficie. No puede construir un metro así. Uno tiene que construir un metro que vaya con bajas pendientes. Y si usted lo construye saliendo y entrando, está construyendo una cantidad de pendientes que, además de elevar el costo, para generar otro tipo de dificultades. Por lo tanto, o usted hace un metro aéreo o usted hace un metro subterráneo. Y como aquí no estamos partiendo de cero, quiere decir, doctor Castro, que esta discusión y estos estudios arrancaron hace mucho rato. Los estudios de demanda fueron de CENER. Cuando comienza todo este proceso, comienza con la metodología del Banco Mundial. Y la metodología del Banco Mundial viene con toda la experiencia que traen de otros países. Entonces lo que nos trae es la experiencia de países que han construido metros subterráneos, metros en superficie, metros de distinta naturaleza. Y cuando nos dicen metros en superficie, nos dicen eso es en las zonas periféricas. Cuando nos dicen metros elevados, es en las zonas no desarrolladas. Y nos ponen entonces en condiciones de examinar qué hay. Ese estudio técnico, que es el primero, y usted que conoce la ciudad muy bien, es el primero que va a profundidad, a fondo, estudios de suelos a 50 metros de profundidad, que nos dice cómo es el suelo de la ciudad, es el mejor estudio geotécnico que se ha hecho. Nos dice finalmente por dónde es que hay que cruzar el metro y bajo qué condiciones. Es decir, lo que nos dice es cuáles son las condiciones reales que debe tener el túnel para que Bogotá no cometa los errores de la línea ni los errores del túnel de Girardot. Es decir, para que a eso que se ha aprendido a hacer por allá en otros lados con dificultades, en Bogotá no se haga de la misma manera, no se comete ese error. Y claro, cuando se terminan los estudios, la primera sorpresa es efectivamente, esto puede costar 15 billones de pesos. Es la sorpresa. Pero esos 15 billones de pesos nos lleva también a una distribución en donde hay 3 componentes claramente diferenciables. Y lo tenemos que comparar con cómo se ha hecho la inversión en Transmilenio. Cuando se ha hecho la inversión en Transmilenio, concejales, ustedes lo saben muy bien, lo que se ha invertido es en obra física. Es decir, se ha construido la troncal.
con un remedio de unas estaciones. No se han construido estaciones fuertes, sino unos diseños de unas estaciones para que la gente llegue y se pare y espere el bus. Nada más. Y es la obra física. En ningún momento en Transmilenio estuvo incorporado en los costos la operación. Entonces, aquí este país, por fortuna, ha hecho una gran diferenciación entre los costos de la obra de ingeniería y los costos de operación del sistema. Y cuando hablamos de eso, lo que quiere decir es que la inversión pública de la que se está hablando y la que entra en los documentos COMPES es la obra física, la de ingeniería básica. Esa es la obra que incorpora allí. Los costos de operación van por fuera. ¿Y eso qué ha significado en Transmilenio? Que primero se licitaron las obras, esas se construyeron con una determinada financiación en la cual entra la financiación nación-ciudad, y después se produce la licitación de operación. Y en la licitación de operación, que es donde se definen los costos de operación y por lo tanto la tarifa del usuario, se establece de otra manera. Y ese es el convenio con particulares. Bueno, pero ahora, para terminar y luego una pausa. Pero déjame cerrar una cosita y no te lo quita. Y hay un tercer componente que es estaciones. Claro, en Transmilenio no hay estaciones. En Transmilenio hay unos portales al lado de los cuales los particulares construyeron unos centros comerciales. Y nunca la ciudad les cobró. ¿Por negligencia de quién? Pero eso viene de cuándo. No, yo no estoy diciendo que Petro. Eso no viene de cuándo. Yo estoy diciendo viene de todos los gobiernos anteriores. Pero desde la primera línea que se diseñó, nunca se le explotó la construcción de estaciones. De acuerdo. Hoy lo que tiene una particular un metro es que, como ustedes lo saben en todas partes, los metros en las estaciones no solamente es la llegada y salida de pasajeros, sino que es simultáneamente la construcción de centros comerciales. Entonces aquí viene una posibilidad y es de ver cómo examinamos, primero, quién paga la obra física. 2, cómo organizamos la construcción de estaciones. Y 3, cómo se va a licitar la operación. Equipos y operación. Dejemos ahí, nos vamos a una pausa. Cuando vengamos vamos a ver, bueno, de esa estructura de costos de 15, digamos, del monto global de 15 billones, ¿cuántos tiene que poner el distrito? ¿Cuántos la nación? ¿Qué disponibilidad hay de la nación y el distrito para eso? ¿Cuánto es el empréstito del Banco Mundial? Para que la gente se vaya haciendo una idea del metro, del tipo de metro, del costo del metro, de cómo se relaciona con los otros sistemas de transporte y cómo están las fuerzas en la ciudad frente a ese metro. Volvemos enseguida. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, discutiendo sobre Bogotá, sobre la movilidad, sobre el Metro de Bogotá, sobre las posibilidades que tiene esta gran ambición que, como se ha visto acá, o como han visto todos los televidentes, es un anhelo generalizado. No hay quien se oponga acá, por lo menos en este panel, a la construcción del metro. Se discute sobre el tipo de metro, sobre la financiación, dónde van a salir los recursos. Y es una discusión apasionante y complicada, porque pues, de metro sabemos muy poco en Colombia. Tenemos un metro en Medellín, un metro de superficie, un metro que también ha sido muy cuestionado y que tuvo mucha controversia en el país sobre ese metro. Y estamos en este tema del Metro Bogotá, de una ciudad que ya creo pasa de los 8 millones de habitantes, ¿sí? O sea, una gran ciudad, una ciudad de la más grande de América Latina y una ciudad compleja. Y entonces estamos para que los televidentes sepan en dónde está la discusión, para que se vayan familiarizando poco a poco con esta discusión que la tendremos. La hemos tenido muchos años atrás, pero ahora parece que se va a intensificar porque hay una decisión de una administración de meterle rápido al metro y seguramente todos los analistas de la ciudad van a discutir sobre esto. Estamos discutiendo sobre costos. Carlos Vicente,
y al lado de la página que usted, de su gran entrevista, había también un texto de Peñalosa. Sí, así es. Donde decía, comparaba, sobre todo económicamente, decía, sale mucho más barato el Transmilenio, es mucho más eficiente en las condiciones de Bogotá, y hacía unos cálculos pues abismales de diferencia entre la construcción de 1 kilómetro de metro y la construcción de las obras para un Transmilenio. Usted en ese debate Transmilenio-metro, ¿cómo lo ve, cómo ve esa discusión? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que se está pensando Bogotá un sistema integrado de transporte que tiene diversos componentes, en donde no son incompatibles, por el contrario, son complementarios y se requieren, se demandan el uno al otro, un sistema robusto tipo metro con un sistema de buses de tránsito rápido tipo Transmilenio, con unos tranvías y con unas rutas zonales como la de los buses azules del SITP. Y todo eso debe funcionar integralmente. De manera que no hay que ver el Transmilenio como la alternativa al metro, ni el metro como la alternativa definitiva del Transmilenio. Son modos complementarios de transporte, eso lo tiene claro la ciudad, lo ha refrendado este gobierno, y sobre eso, digamos, el estado del arte ya es muy consolidado. Bien, ahora, la segunda observación que habría que hacer al respecto: el que necesitemos más Transmilenio o menos Transmilenio, más metro, menos metro, más rutas zonales, menos rutas zonales, depende de la estructura específica de la movilidad en Bogotá. Le voy a poner un ejemplo para tratar de explicarme. Supóngase, sobre todo para explicarle a los televidentes. Supónganse ustedes que tenemos una ciudad que es una cuadrícula, ¿verdad? Una serie de vías de oriente a occidente y otras de norte a sur. Y ninguna vía es especialmente relevante. En todas se mueve un tráfico y hay una demanda de viajes de la misma magnitud y de la misma cuantía. Ahí usted no encuentra un eje sobre el cual descanse el grueso de la demanda. Y usted podría mover a los pasajeros de esa ciudad básicamente con buses que circulan en unas rutas bien seleccionadas. Pero cuando usted tiene una ciudad donde la demanda de viajes se recarga excesivamente sobre un corredor específico, usted necesita un esquema, un modelo tipo metro. Eso es muy importante. Se concentra yo lo decía ahora, básicamente en un rectángulo que va de la calle Primera en el sur hasta la 85, la 100 en el norte, y entre la carrera Quinta en el oriente y la carrera 17. Es un rectángulo alargado que tiene una presión de demanda de viaje impresionante y que crece todos los días. Ahí Transmilenio no basta. Ahí necesitamos, y es la columna vertebral de la movilidad en Bogotá, ¿sí? Y tiene dos ramales en trazos gruesos, dos corredores en trazos gruesos complementarios que prolongan, digamos, ese eje, que es uno hacia el suroccidente y el otro siguiendo más o menos la Avenida de las Américas y otro hacia el noroccidente siguiendo más o menos la 80, con otras prolongaciones. Esos ejes necesitan un sistema metro. Elevado o subterráneo, esa es otra discusión. Bien, este estudio de ingeniería básica que le han entregado al distrito, de ingeniería básica avanzada, a mi modo de ver, le apunta a lo que es, coge los ejes más importantes y muestra que por allí necesitamos el metro. ¿Y por qué un metro subterráneo? Bueno, ya se ha dicho, yo simplemente quiero insistir en eso. Los metros que van elevados, por encima de la superficie, que van elevados, generan unas cicatrices sobre la ciudad que son muy nocivos, que en vez de valorizar las inversiones, las reducen, que generan efectos de ruido, de segmentación y separación de la ciudad. En el caso de Medellín, a pesar de lo que usted decía ahora, que se le pueden criticar cosas, había un corredor que era básicamente el del río, que no estaba ocupado. El río ya dividía y fragmentaba la ciudad. Un metro elevado no la iba a fragmentar más. Había los espacios, las zonas abiertas y libres que permitían que ese metro elevado no tuviera una incidencia de valorización de
edificaciones inmediatas. En Bogotá no tenemos eso. Meter un sistema de metro elevado por la carrera 10ª, meterlo por la carrera 13, etcétera, es muy agresivo con la estructuración urbanística de la ciudad. Por eso necesitamos hacerlo en profundidad. Y quiero terminar con este segmento, como dice Miguel, con un comentario. Mire, el país, por las razones que sean, no ha entendido que tiene que ser una prioridad nacional dotar de la columna vertebral de la movilidad masiva a su ciudad capital cuando agrupa entre el 25 y el 30% o más de la población y del producto. Eso a lo largo y ancho del mundo se ha vuelto, cuando se dan esas condiciones, una prioridad nacional. No del ente territorial específico, de la nación, construir un sistema masivo y dotarlo por lo menos de su componente estructural. En Colombia la nación ha sido pichicata. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué no había una apuesta fuerte y gruesa de la nación en relación con el metro de Bogotá? Se me ocurre pensar que tiene que ver con el tema de otras prioridades, por ejemplo, el conflicto armado. Y mire, León, usted que ha trabajado ese tema, en unos años Colombia va a resolver el problema del conflicto armado y va a entender que su gran desafío, como lo decía Guillermo Perry en una columna del Tiempo, es infraestructura. Si nos metemos a hacer una apuestica pichurria en el metro de Bogotá, vamos a tener que hacer una inversión redundante, ¿sí? Allí donde ya invertimos vamos a tener que invertir más. Un túnel que a usted le quede muy estrecho, después es costosísimo ampliarlo. De manera que nosotros tenemos que pensar con un poquito de visión futurista. Quizás hay que hacerlo más corto, si no lo podemos financiar hasta la 127, quizás hay que llevarlo solamente hasta la 100 o hasta la 85, por ejemplo. Hasta la 127 es los 27 kilómetros. Pero lo que hagamos lo tenemos que hacer con dimensiones robustas, fuertes, para que de verdad funcionen como la columna vertebral de la movilidad masiva que necesita Bogotá. Miguel está alzando la mano. Pidiendo la palabra, si Carlos Vicente me lo permite. Yo... A mi colega presidente del Consejo, ¿cómo le voy a decir que no? Muchas gracias, concejal. Sí, que se la da después. Mire... Claro. Después me la niegan, los debates del Consejo en la plenaria. Eso no es cierto, eso no es cierto. No diga cosas que no son ciertas aquí, no, por el contrario. Pero lo primero es que cuando planteo que el metro no necesariamente tiene que ser totalmente subterráneo, pues lo hago además también habiendo leído y teniendo en cuenta muchas voces calificadas para el tema. Por un lado, el secretario ridiculiza haciendo su mímica de una montaña rusa, y por el otro, Carlos Vicente plantea que, pues, que va por la carrera 10ª o por la calle 13, etc. Yo planteo algo diferente, por eso hablo del sector no consolidado. Voy a poner un ejemplo. Fuera de lo que esta administración llama el centro ampliado, podría tenerse en cuenta priorizar los trazados de metro por encima o a nivel o elevados. Pero independientemente, yo creo que tenemos experiencias en Bogotá de cómo intervenciones que tienen que ver con el subsuelo pues se demoran y generan unos sobrecostos gigantescos. Y William Camargo nos puede dar, yo creo que varios ejemplos. Solo para poner un ejemplo que tengo presente, la 100 con novena, de los deprimidos 94. De los túneles. Otro, NQS con 94. ¿Cuánto llevan interviniendo esa vía y solo corriendo redes de los dos tramos? Es decir, en Bogotá, por varias condiciones, tuvimos un asentamiento, un ordenamiento de una manera, podría para muchos decirse desorganizado, pero yo creo que también es el producto de una planeación fragmentada y no de una planeación a largo plazo. Pero lo importante, lo grave ahí es que nunca tuvimos en cuenta la necesidad de contemplar cómo iban a ser nuestras redes, tanto secas como húmedas. Es decir, alcantarillado, acueducto y todas las demás eléctricas, gas, etc. En ese orden de ideas, yo vuelvo y repito, para mí debería ser un metro subterráneo, creo que es lo que queremos. Varias personas dicen, bueno, ¿por qué no miramos metros de otras partes del mundo? Claro, es que la gran mayoría de metros en Latinoamérica, para no hablar de Europa, empezaron en la primera parte del siglo pasado. Es decir, desde 1903, 1916, 1919, es decir, la gran mayoría de los metros llevan ya casi 100 años. Y nosotros estamos planteando un metro en esas mismas condiciones, pues 100 años más tarde. Entonces, considero que podríamos arriesgarnos, y es el elemento que quisiera aportar a la discusión y quisiera que la administración lo tuviera en cuenta. No que de una manera caprichosa simplemente lo desconociera, y es
Yo escuchaba no recuerdo el nombre, pero al gerente del consorcio L1 diciendo: vamos a meter una tuneladora por la 127, vamos a meter una tuneladora por la Portal de las Américas, no recuerdo por dónde va la otra, encontrarse con las Américas. No, pues eso suena atractivo para cualquier bogotano porque soñamos con el metro. Yo coincido con Carlos Vicente y con todos, debe ser la apuesta estructural, y pues si vamos a tener la primera línea de metro, tengámosla, y algún día tendremos muchos más kilómetros. Pero yo insisto, tenemos experiencias cercanas. Un caso es el ejemplo del metro de Medellín. Los demás ciudadanos podemos intervenir. Yo no sé, el que conduce el debate aquí no soy yo. Es el doctor León Valencia. Tengo un programa, es un programa conversado para que tratar de ilustrar bien a los televidentes sobre el tema, y dejo... a veces ya me exagero en dejar extender, no, pero aquí se puede tomar la palabra. Generoso con el uso de la palabra. Este debate, metro elevado o metro subterráneo, no lo ha dado la ciudad. Y tiene que darlo. Y tiene que darlo con elementos de juicio válidos, de instancias técnicas calificadas. Porque los ciudadanos podemos finalmente tomar una decisión, pero requerimos elementos de juicio y una información muy completa, porque es que es un tema demasiado importante como para despacharlo por los pálpitos de una administración o por los estudios que se realizaron hace 3 años. Decía Ricardo Bonilla hace un momento: no hay ciudad del mundo que tenga un metro que sea una montaña rusa, que sea subterráneo y elevado. Yo no conozco metros, pero me he montado en el de París. El de París es metro subterráneo y elevado en varias partes. No son las mismas líneas. ¿Perdón? No son las mismas líneas. París tiene 20 líneas. Hay unas construidas subterráneas y hay otras aéreas. La misma subterránea sale. Entonces, en la segunda línea... En la periferia. Ricardo, no, perdóname. No. La Tour Eiffel, eso es la periferia. Cuando hay que atravesar el Sena, sí, los franceses unas veces hicieron puente y otras veces lo pasaron por entre el río. Entonces, no, sí, hay toda clase de formas. Segundo punto, dice Ricardo Bonilla, estos estudios son unos estudios muy serios, porque esto se hizo sobre la base de que hay que profundizar a 50 metros. Agrega, no vamos a cometer los errores de la línea. No necesita uno irse a la línea para decir que no se cometan esos errores. Mire, la empresa de acueductos de Bogotá tiene un pleito en este momento en manos de un tribunal de arbitramiento, porque la empresa contrató la construcción de un colector de aguas negras que lleva las aguas negras de los ríos Tunjuelo y Fucha a Canoas. Ojo, eso es casi que un corredor de metro, 50 metros de profundidad, 12 metros de diámetro. Lo inauguraron. En la empresa de acueducto dicen es el Transmilenio subterráneo. ¿Y saben qué pasó? Eso no lo sabe la ciudad. Se les quedó en mitad del túnel del colector una máquina tuneladora. Sí, pero no por problemas técnicos. Perdóneme. Se les quedó una máquina tuneladora que no permite el uso de ese colector y por razones técnicas ni la pueden llevar hacia el sur ni hacia el norte. ¿Sabe qué tienen que hacer? Perforar de la superficie. Eso no es tema de predios. Es un tema de predios y es otra cosa. Perdón. Hay un tribunal de arbitramiento que saben cuánto cuesta sacar esa tuneladora allá. Es un poco la operación de los mineros de Chile. Perforar, bajar unos obreros que deshuesen la máquina y sacarla por pedazos. ¿Sabe cuánto vale eso? 50.000 millones de pesos. Entonces, doctor, ojalá no se cometan esos errores, pero no lleve el ejemplo a la línea. Miren lo que está haciendo la empresa de acueducto. Ahí dejó. Otro punto. Nunca compraron el terreno. Perdóneme, otro punto. Es que el terreno por donde iban a sacar las máquinas tiene unos problemas jurídicos complicados, pero no es un tema técnico, doctor. Perdóneme, doctor. Es un tema jurídico. Perdóneme, un problema jurídico no lo tienen que llevar a un tribunal de arbitramiento y no ponen de por medio 50.000 millones de pesos. Pero no es una chambonada técnica. Perdóneme, doctor. Perdóneme, doctor, que yo voy a referirme a algo que usted dijo. Dice Ricardo Bonilla, es que son 2 contratos. Uno es el contrato de construir la infraestructura
y pone el ejemplo de Transmilenio. Y otro es el contrato de la operación. Tal vez en eso tiene razón, tal vez lo trae a cuento para decir, no, es que en la operación el subsidio a lo mejor no lo hay o sí lo hay, pero bueno, hablemos de la infraestructura. En Transmilenio es así. Ojo a lo siguiente, el distrito, el sector público con el apoyo de la nación ha aportado para la infraestructura el 85% de lo que vale poner a funcionar Transmilenio. Los concesionarios privados, la compra del equipo rodante apenas le representa el 15%. El sector público, cojan Transmilenio fase 1, fase 2, fase 3. El sector público, es decir, si poner a funcionar Transmilenio vale 100, el sector público puso 85, el privado puso el 15. Y ojo, al que puso el 15 apenas hay que darle un subsidio. Porque los señores dicen, nosotros operamos Transmilenio con una tarifa técnica. Si la tarifa que usted, alcalde, está por debajo, si la tarifa que usted dice que le va a cobrar a los pasajeros, que le podemos cobrar a los pasajeros, está por debajo de la tarifa técnica, me dan un subsidio. Le están dando un subsidio. Le están dando un subsidio a los concesionarios de Transmilenio. ¿Cómo no va a haber subsidio para los concesionarios del metro? Y ojo, doctor Ricardo, ese es otro debate. ¿Por qué le prorrogaron los contratos a los concesionarios de Transmilenio? Ese es otro debate, daría para otro programa. Y por último, termino. Me invita a ese. Después de oír a Carlos Vicente de Rú hablar con tanta propiedad sobre las cifras del metro, la movilidad de Bogotá, y de haber leído a un funcionario del Banco Mundial que le recomienda a Petro que nombre gerente del metro, el gerente del metro debe... No, pues, pero me gusta más ser concejal. Llévenle el nombre. Alcalde, ¿sabe qué es Carlos Vicente? Lo quieren sacar de candidato a la alcaldía para mandarlo de gerente. Hay un tema interesante, sobre todo el doctor Castro, sobre los costos de la operación, y es el tema de subsidios. A nivel mundial está demostrado que la operación del transporte público suele ser deficitaria. Estamos hablando de metros que están moviendo 20.000, 22.000, 30.000 pasajeros hora sentido. Bogotá ha retado los sistemas de transporte masivo del mundo, ¿sí? Aquí pasamos de un BRT que nos trajeron de Curitiba, que movía 12.000, 14.000 pasajeros hora sentido, y hoy en día está moviendo 35.000, llega a 40.000 ya con problemas de capacidad. Y ya van a construir el metro. Exactamente. Ellos ya se dieron cuenta de que el sistema es multimodal, pero la discusión de fondo es qué tipo de servicio de transporte queremos dar y quién debería pagar qué en la ciudad. Y ahí se introducen elementos que otras latitudes ya han utilizado para financiar los componentes de operación del transporte masivo. Dos ejemplos que siempre salen a colación: Londres y Singapur. Tarifican el uso del vehículo, incorporan un costo por ese uso ineficiente del espacio público y ahí encuentran recursos. La nación se ha demorado y en algún momento nos plantearon que la panacea era que el sistema de transporte debía ser autosostenible. ¿Y eso en la práctica qué significa? Que el usuario está sometiéndose a un nivel de servicio de 8 pasajeros metro cuadrado, que los sistemas son deficitarios y que de los sistemas BRT que están operando en este momento en el país, solamente Bogotá, con unos costos que tenemos en el FED, está pagando una parte de esa operación. Los demás en este momento están teniendo unos huecos gigantescos de financiación que está poniendo a reflexionar a la nación respecto a qué tipo de sistema de transporte estamos dando. Porque si no se resuelve un sistema de transporte amigable, la solución del usuario es el vehículo particular o la moto, con implicaciones en congestión, en accidentalidad, y eso ya otras ciudades lo resolvieron, con una ventaja que tiene Bogotá y los países en desarrollo, que nuestra, llamémoslo así, tasa de reparto modal es mucho más dada a transporte público. Aquí el 65% de la gente usa transporte público. Allá es todo lo contrario, allá el 65-70% de la gente usa transporte privado. Luego, la posibilidad de que una tarifa de metro pueda ser sostenible para la operación es muy alta, porque aquí la demanda de ese transporte todavía tiene un porcentaje muy alto de bogotanos que tienen cautiva la opción en el transporte público. Lo que hay que entregar es un sistema de transporte de calidad, y ahí es donde la intermodalidad empieza a emerger como una opción necesaria, y justamente en el borde oriental.
A futuro, en el borde oriental, en 2050 vamos a tener entre 70.000 y 80.000 pasajeros en la zona central, solamente en el metro. Y allí vamos a tener todavía operando Transmilenio, Tranvía de la Séptima, SITP con el componente zonal y todo el tema de bicicletas y transporte a pie. Yo quisiera nos tenemos una pregunta al tenemos que ir a una aquí viene el pausa. turno de que miremos. Entonces, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, sí me interesa ya ver quién pone dinero. Sí, distrito. Pero usted alcanza a hacerle la pregunta. Bueno, la pausa. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde las instalaciones de Canal Capital un programa de Su Franja de Opinión. Hoy la discusión, pues, que ha sido muy rica hasta ahora, una discusión sobre el metro, sobre las posibilidades del metro, sobre su financiación, sobre qué tipo de metro. Y nos quedamos acá, le voy a hacer una pregunta puntual al doctor Camargo, la responde puntualmente y pasamos acá a discutir el tema económico. Muchas gracias, León. Mire, yo le quisiera preguntar al director del IDU, con la experiencia que tiene, ¿cómo proyectaría usted si hoy vale 15 billones la primera línea de metro totalmente subterránea, previendo los contratiempos que se van a encontrar digamos, en el subsuelo? ¿Cuánto cree usted que puede elevarse los sobrecostos? Pero lo más importante también, ¿cuánto cree usted que se puede demorar de más la obra? Podemos tener dos referencias, como usted lo planteaba ahora, NQS con 94, NQS con 100. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver, por un lado, con cronogramas. La misma consultoría que está haciendo la estructuración nos ha hablado entre 48 y 60 meses, dependiendo obviamente de la complejidad del suelo, que ya está de alguna manera testeada, trabajando con 3 tuneladoras, y en la zona oriental, justamente de las 72 hacia el norte, tendríamos que trabajar un sistema de construcción en pantallas o code and cover, que es un poco más demorado y tiene unas implicaciones de riesgo. Eso, cielo abierto es eso. 4 a 5 años, ¿sí? Y en términos de costos, los estudios de consultoría, digamos, la información que tenemos de ingeniería está hablando de diferentes costos en factibilidad, estudios y diseños y en fase final de construcción. Y la diferencia en costos puede estar en más o menos el 20%. ¿De qué depende eso? ¿De qué nivel de detalle se logra en la fase de ingeniería básica avanzada? En este momento todo el tema predial, y cierro ahí con una preocupación que planteó hace un momento el concejal Miguel, y es el tema de predios. Ya hay una estimación y una identificación de predios, son alrededor de 900 predios. ¿Están congelados además? Está el tema de anuncio de proyectos ya determinado. Estamos hablando de una aproximación de alrededor de 700 millones de pesos. Todo el tema de redes ya se identificó a lo largo de las estaciones. Estamos hablando de $500 millones de pesos para relocalización de redes. Aquí hay un tema que en la ley de infraestructura nos ayuda para que solamente se paguen reubicaciones e interferencias. Luego esos dos temas, en cuanto a incertidumbres, están cubiertos por esta consultoría. El constructor deberá entrar en detalle ya con la especificación de los muros, ese tipo de cosas que obviamente corresponden a un proceso ya constructivo de detalle en los próximos 5 años. Es decir, solamente para responder, para concluir, es decir, casi que está asumiendo total responsabilidad del director del IDU de que al hacer un metro subterráneo vamos a tener solo hasta el 20% de sobrecostos, y por lo visto el tiempo va a ser se construye muy parecido. en 4 años. Es decir, no vamos a tener ni costos, ni sobrecostos, ni mayor tiempo. Yo creo, con todo el respeto que le tengo y como lo he tratado siempre, que está siendo un poco irresponsable, porque lo han planteado todos aquí. Los sobrecostos en la construcción de un metro son gigantescas, tenemos toda clase de experiencias y mucho más, vuelvo repito, en sectores consolidados de la ciudad, donde vamos a meter un metro subterráneo sin conocer lo que hay debajo. Pero como el costo de la construcción no son 15 billones, que hay que arrancar de ahí. Bueno, son 15 billones. No, 15 billones no. Es el metro andando. Completo. El metro andando. Claro. O sea, el costo de la construcción no son 15 billones. Entonces, por eso hay que diferenciar procesos y momentos. Todas las obras y toda la operación. Sobrecostos. Sí, el tema es, León, nos dijeron 15 billones, pero
cuando uno ahí pregunta, oiga, ¿cuáles son los relacionados con costos de operación? Costo de operación es poner metros, poner los trenes. Los trenes. Comunicaciones. Hacer las estaciones, poner las comunicaciones, hacer las estaciones no, hacer los talleres, Talleres, poner las comunicaciones y electrificar el sistema. Señalización. Eso es costo de operación. Eso es poco más o menos 3 billones de pesos. ¿Cuánto valen las estaciones, incluido compra de predios? 4 billones. Casi 5 billones. Casi 5 billones. Casi 5 billones. Y aquí hay una discusión porque 5.2. todos están diciendo que eso está sobredimensionado. Ahí van 8. Que eso debería ser menos. Y que ahí es donde está el punto de discusión grande de lo que nos han entregado. ¿Cuánto realmente vale construir esas estaciones? Incluyendo compra de predios. Ahí van 8. Eso quiere decir que ya cuando uno se va a toda la parte constructiva... Los túneles, ¿no? El túnel, la línea. Ese es 7 billones. Esa es la parte que entra ahora de ingeniería civil. Esa es la que tendríamos que mirar en el tiempo, cómo es lo que pasa. Y cuando ustedes miran el costo del metro de Medellín, el costo del metro de Medellín, los sobrecostos no fueron los trenes. No, es la construcción. La construcción de la parte física. Es ahí donde están los sobrecostos. Lo que es túnel es 2.7, lo que es línea y tuneladora son 2.7 billones de pesos. Pero con todo lo que va conexo a eso, estaríamos llegando aproximadamente a unos 7 billones de pesos. Ahora, si eso son 7 billones de pesos, eso es consistente y se puede hablar con la nación porque eso era lo que se venía negociando en el COMPES. Perdón, podemos recapitular. Estaciones, creo que no llegan. Usted dice, William, que 5.2, pero yo recuerdo una cifra, algo así como 4-7 billones. 4 o 5 estaciones. 4 o 5 estaciones y 2-7 túneles. No, 2-7 túneles, exactamente. Y 2-7 túneles. Eso es, las estaciones valen 4.5 billones. Dice, 4.5 eso fue lo que entregaron los españoles. Y aparte está pero a eso hay que agregarle una IU. Ah, ok. Entonces, entre estaciones y IU, eso sube a 5 billones. Para la audiencia, ¿qué es IU? ¿Qué es IU? Administración, imprevisto y utilidades. Exactamente. Imprevisto y utilidades. Y la compra de predios, eso lo lleva a poco más, casi 6 billones. Entonces, el tema real de toda la discusión de los costos es que ahí hay una información que puede ser sujeta a otras cosas. Porque el túnel ya deja abierto el espacio de las estaciones. No hay que volverlo a hacer. Entonces, las estaciones es cómo se sale. Y usted puede construir más estaciones más organizadas o menos organizadas. Más largas, más cortas, más anchas. No, más largas no. Tienen que ser suficientes para el número de vagones que lleva el tren. Ahí no puede haber... No, pero hay unas más largas que otras, porque la vía se lo permite. Perdón, es estrecha, entonces las tiene que compensar lo ancho con lo largo. Sí, pero tiene que tener en cuenta que de todas maneras la estación tiene que darle campo a todos los trenes. Bueno, y en este momento, 15 billones. De esos 15, lo que hay que negociar con la nación en este momento es la construcción propia, que son los 7 billones, y ver cómo se organiza un sistema de alianzas público-privadas que permita diseñar y construir de otra manera las estaciones. ¿Y una concesión? ¿Usted qué opina de una concesión? La concesión es para la parte de operación. No, ¿y por qué no para la construcción pagando con operación, por ejemplo? Yo quisiera aquí mirar dos cosas para que también lo pongamos. No se trata de dilatar el tema ni de odiarlo tampoco. Cuando se dice, es que no nos han dicho cuánto vale o cómo sería un metro en superficie o un metro aéreo, nos están diciendo, oiga, lo que hay que hacer son estudios otra vez por 2 o 3 años más. Y dentro de 3 años más, cuando estemos bien informados, entonces tomemos una decisión. ¿Qué opina de la concesión? Ya se ha duplicado otra vez el secreto. Ya se ha duplicado todo el tema. Esa es la misma discusión que se viene haciendo hace 60 años. Y la segunda, efectivamente hay que examinar desde ahora si eso se construye y se diseña como una concesión desde la construcción o solamente para la operación. Un tema que se ha venido también mirando con el gobierno. Con el gobierno nacional. Se puede examinar. Se puede examinar. Los chinos ya dijeron que ellos estaban dispuestos a construir todo el metro. Que para ellos eso no era caro. Y hay una misión china que llega la semana entrante a hablar en Bogotá. Esa puede ser un cuento chino también. Sí. Pero tiene una misión china. Los chinos van a construir el canal de Nicaragua. Claro. Que vale y muchos 40.000 millones de dólares. Bueno, pero hay que pagarles un día. Eso. Claro. Gratis obviamente que si lo llegaran a construir y si eso se consolidara de otra manera,
probablemente nos digan, me lo entregan a 80 años o a 50 años o algo así. Y Simón Gaviria, bueno, y la Nación, ¿cuánto dice que tiene en este momento que aporta? 10.2 La millones. Nación venía hablando de una bolsa de 10 billones de pesos. Bolsa de 10 billones de pesos, de los cuales Bogotá pone 3 billones y la Nación 7. Y esa bolsa de 7 billones que pone la Nación, la pone en vigencias futuras, que Bogotá no puede aprobar si los señores del Consejo, que están aquí, no se lo aprueban. La Nación no tiene que ir al Congreso a que se lo apruebe, se lo aprueba un COMPES. En vigencias futuras que van del 2016 al 2032, 300.000 millones de pesos año. Lo que ya se ha demostrado es que como eso no alcanzaba, tiene que pensar en 400.000 pesos año y probablemente llevarlo no al 2036, sino al 2032, sino al 2040. Pero la Nación pone la plata en vigencias futuras, no la pone hoy. León. ¿Y eso supone un empréstito? No, eso supone simplemente que uno organiza efectivamente la construcción con un crédito. León, 3 Eso no hay consideraciones, otro si me otra permite alternativa. hacer 3 consideraciones. ¿3 consideraciones? 3. Bueno. Cortas. Primera consideración. También un respeto inmenso por el secretario de Hacienda, pero yo desafortunadamente no le creo. Y no le creo porque son varios los ejemplos. Está muy duro, como en un debate de control político, el presidente del Consejo hoy. Yo no entiendo por qué Carlos Vicente me quiere sabotear. Si yo Por lo supuesto, único que hago es no. ofrecerle garantías en los debates. Eso es cierto. Hago un esfuerzo Da grande garantías, para da que Alianza garantías. Verde se luzca, haga todos sus debates y la Bueno, única el oportunidad metro, que tengo de hablar del hablemos metro, me sabotea. Entonces, el presidente solo nos cree a nosotros cuando le damos la razón. Primero, no ese es Petro. Petro es el que reconoce solo las leyes que le favorecen, las decisiones que le favorecen. De resto lo desconoce. No se me salga, no se me Entonces, salga. pero yo le voy a decir, no le creo porque ya hay varios ejemplos. Un ejemplo reciente, el cupo de endeudamiento. En el cupo de endeudamiento, el que lideró ese proceso es el secretario de Hacienda. Y nos juró, allá eso parecía una piñata, porque eso era repartiendo obras por todas partes en el buen sentido. Quiero decir, cada vez eran más obras, más obras, más obras, más obras. Eran mermeladas. Es decir, no. Yo no puedo aplicar eso. contratos. En eso no, ni mucho menos. Inclusión de obras necesarias para la ciudad. Pero era en qué sector. Entonces vamos a recapitular un minuto. En el cupo de endeudamiento, varios concejales decíamos, invirtamos en una prioridad. Y otros decían, no, metamos muchas otras cosas. Y entonces que una vía por allá, otra por allá, la autopista, la no sé qué, el metro, los metrocabres, el metro, el Transmilenio. Y un argumento que varios dijimos para no aprobar es, ese cupo va a dejar desfinanciadas varias obras. Y hoy varias obras están desfinanciadas. Entre otras porque el cálculo que hicieron para ponerle a las obras fue como abuelo de pájaro. Por poner un ejemplo, Transmilenio por la Boyacá. El costo que llevaron en el cupo de endeudamiento, y si estoy mintiendo que lo diga el doctor William Camargo, era 1, y de ahora que están planteando el costo ya real, es mucho más o es superior al que plantearon. Entonces, de esa manera, pues es difícil pues entrar de una vez confiado. No es porque no diga lo que a mí me conviene, ni mucho menos, sino porque ya hay ejemplos. Entonces yo plantearía esta discusión sobre simplemente decir, no, es que esto es así, sobre costos no hay, si esto es, no creo que deba ser así. Lo segundo, empresa Metro. Lo digo porque ahora en el intermedio vi algunos tweets de algunos personas que están viendo el debate y hablaron de la empresa Metro y quería mencionar lo siguiente, y es, la empresa Metro no se negó en el Consejo de Bogotá. Y no solo no se negó en el Consejo de Bogotá, sino se hizo precisamente lo que hoy la Nación está recomendando. El alcalde Gustavo Petro pretendía transformar Transmilenio para que esa empresa nueva que creaba con la estructura de Transmilenio tuviera una dependencia para el metro, básicamente. El Consejo lo que le dijo, no señor, no transforme Transmilenio, deje Transmilenio para que se dedique al transporte automotor y cree una empresa totalmente nueva. Ahora la Nación le dice al alcalde Petro, le dice, ojo, el metro no puede estar a cargo de una dependencia de Transmilenio, debe ser una empresa totalmente independiente. Es decir, lo que le propuso el Consejo, y estamos además prestos, secretario, para que el día que lo presenten, seguramente, ojalá con los aportes del Consejo, pues podamos construir la empresa Metro como se construyó en su momento Transmilenio. Y la tercera consideración es para recordarle a los ciudadanos, para recordarle el primer proyecto de Gustavo Petro, doctor Castro, fue desviar los 800.000 millones que estaban para la primera línea de metro para un tranvía en la séptima, que era una idea gaseosa, una idea, simplemente un proyecto en la mente del alcalde Gustavo Petro y no realmente madurado para aplicar. El primer proyecto en abril del 2012 fue, señores del Consejo,
quiero estos 800.000 millones que están ya aprobados para la primera línea, los quiero para el tranvía. Entonces, también la administración se ha encargado de mandar mensajes muy diferentes. Mientras que hoy estamos preocupados por la financiación del metro, lo poquito o lo que tenemos asegurado, como esos 800.000 millones, la administración pretendía cambiarlos. Porque voy a terminar con esto, León. Yo sí me temo que así como nos tildan de que no queremos darle el crédito político a Petro, yo que realmente considero que ha adelantado lo que viene y el proceso que le toca de una manera correcta. Yo no estoy en este caso criticando esa actuación, estoy proponiendo nuevos elementos. Lo que sí creo es que la administración está corriendo de pronto más de la cuenta para ganarse esos créditos. Y yo pienso que en ese afán de buscar popularidad podríamos cometer errores. A ver, la bolsa. Pero me digo que yo voy al tema de la bolsa. Porque es que cuando hablamos con la Nación de una bolsa de 10 billones, hablamos que esa bolsa pone una parte para metro y otra parte para otras obras. No es una bolsa exclusivamente metro. Aquí cuando viene la discusión de los 15 billones y no se toma en cuenta qué es lo que es construcción y qué es lo que no es que inmediatamente se dice, oiga, pero nos salimos de la bolsa. No, yo creo que sí estamos dentro de la bolsa. Y si estamos dentro de la bolsa quiere decir que Bogotá pone 3 billones y la apuesta de la bolsa está en el cupo de endeudamiento. Y en el cupo de endeudamiento quiere decir que cuando Bogotá pone 3 billones es que Bogotá financia las otras obras y forma parte del 30%. Porque no es que sea el metro, por aquí 70 y Bogotá 30, y después miremos a ver qué pasa con las otras obras. No, la bolsa siempre estuvo planteada en términos de metro más los proyectos que están en el COMPES 36-77. Sí, acuerdo, pero usted y en el cupo de endeudamiento están esos proyectos. Otra cosa. Hacer unas observaciones constructivas. Las mías también son constructivas. No estoy diciendo que sean destructivas, pero a ver, Miguel dice que parte del Transmilenio podría ser elevado. Metro. Del metro. Entonces, me parece interesante examinar ese punto. Si el ramal que va hacia el sur occidente, por la Avenida de las Américas, podría ser un metro elevado. Ahí tenemos un problema, es que ya está Transmilenio. De pronto tendremos que desmantelar Transmilenio con lo que eso significa. Pero el punto queda planteado. Yo propondría, también para abaratar el costo de la obra, llevar el metro, el túnel, solamente hasta la 100 o hasta la 85 y dejar para más adelante la prolongación hasta la 127. Además, porque desde la 100 con novena sería más fácil bajar el ramal hacia Suba y Engativá. Llevarlo hasta la 127 significa bajarlo después por la 127 hacia occidente y devolverlo hacia el sur por la avenida Boyacá. Un codo rarísimo. Entonces se puede pensar en llevar el metro hasta la 100 solamente y volver a ser una estación que reciba con el aporte de otros modos el gran concurso de público que va a querer moverse por el metro hacia el centro. Primera observación. Segundo, necesitamos el aporte del gobierno nacional no solamente en recursos, sino en un tema de normas. Por ejemplo, lo relacionado con el endeudamiento, tema que usted planteó, doctor Jaime Castro, y que es muy pertinente. Hoy en día se consigue plata barata afuera, a granel, pero hay disposiciones del gobierno nacional que hacen el endeudamiento en divisas casi tan costoso como el endeudamiento interno, ¿sí? Por muchas razones que no es del caso examinar aquí. Para obras de infraestructura, como los metros, debería hacerse transparente las condiciones de esos créditos internacionales a fin de no gravar el valor de León, el endeudamiento. Creo que tengo derecho a... Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Hora y media nos tiramos en esta discusión. Muchas gracias, León. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y este va a ser un debate que lo vamos a tener durante largo rato y habrá otra oportunidad para debatir sobre el Metro de Bogotá, la movilidad en Bogotá y cómo se financia esta gran obra que ahora ojalá sí resulte. Muy buenas noches y muchas gracias.